Buenos días. Vamos ahora a desarrollar lo que corresponde al módulo 2 en este curso que está referido a la gestión estratégica. Y en este módulo lo que vamos a desarrollar es el concepto de gestión pública. Cuando hablamos de la gestión pública, nosotros tenemos que iniciar con una definición, que de hecho la hemos planteado en la primera parte del curso, en el módulo 1, y en donde en términos básicos podemos referirnos a que la gestión pública es la manera como el Estado desarrolla un conjunto de intervenciones, un conjunto de acciones que tienen como propósito lograr los objetivos de política pública a partir de la estrategia que se ha definido, ¿no? En términos, digamos, generales podríamos plantear que esa es la gestión pública. Pero la gestión pública, en esta definición genérica, en realidad es una actividad que se ha desarrollado a lo largo de la historia del desarrollo del Estado, de la historia de la construcción de lo que hoy día llamamos Estado, ha pasado por básicamente distintas etapas, ¿no? Y en ese sentido, lo que la literatura plantea es que podemos hablar de modelos, ¿no? Y hablamos básicamente, si seguimos el texto que está planteado en la bibliografía, hablamos de modelos de administración pública, ¿no? Lo que ustedes pueden observar en pantalla es un cuadro que sintetiza, obtenido de la bibliografía, estos tres modelos de administración pública, ¿no? Y voy a pasar a explicar cada uno de ellos para luego hacer énfasis en el que a nosotros nos interesa, porque, y me adelanto, la gestión estratégica en realidad es una dimensión de uno de estos modelos, ¿no es cierto? Y que implica un desarrollo particular en lo que se refiere a la gestión pública. El primer modelo, que es el modelo que por primera vez se estableció como una mirada particular de lo que es la acción del Estado, es lo que denominamos la administración pública, ¿no? Este término tiene un nombre por el cual es un poquito más conocido, que es lo que se denomina el modelo weberiano. ¿Y por qué modelo weberiano? Porque justamente quien lo acuñó, quien lo empezó a trabajar y quien lo visibilizó primero fue Max Weber, ¿no? Este filósofo alemán que en su obra Cumbre, donde desarrolla distintos aspectos de la economía y el desarrollo, le dedica varias páginas a lo que era la descripción de la forma como el Estado se organizaba, ¿no? Y de ahí el nombre de modelo weberiano o de administración pública. En este caso, lo que planteaba Weber básicamente era lo siguiente. Lo que él decía era que el Estado se organiza básicamente para para realizar un conjunto de actividades que tenían como propósito atender la demanda que tenían los pobladores con respecto a distintas necesidades que el Estado podía atender, ¿no? Y en ese sentido, la forma o a quienes el administrador público le debía la posibilidad de poder acceder a estas posiciones era el político. Es decir, el político era el que entre comillas, contrataba al funcionario público, al servidor público, para que sea el que entregue un conjunto de intervenciones al ciudadano, ¿no? Y en ese sentido, era una relación entre el ciudadano y el Estado de obediencia, ¿no? Aquí hablamos de usuarios, ¿no? Si tenemos el término genérico habitantes en un territorio determinado que está a cargo del Estado, en este modelo de administración pública nos referimos a los habitantes como usuarios. ¿Qué significa esto? El habitante lo que tiene que hacer es simplemente tomar el servicio que me ofrece, ¿no? No hay posibilidad de que yo pueda trabajar o hacer incidencia para que se mejore lo que el Estado me entrega. Es un tomador, es un usuario simplemente, ¿no? Y en este caso, lo que plantea Weber es que todos los problemas que puede enfrentar un funcionario público al momento de entregar y de realizar sus actividades, todos esos problemas los va a encontrar reglamentados y regulados en los manuales. Es decir, los manuales son los que sintetizan todas las problemáticas que se pueden presentar al momento del ejercicio de la actividad pública. Por eso hablamos de administración pública, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es una obediencia a las reglas, es decir,
Yo tengo que seguir fehacientemente, de una manera muy diligente, lo que establecen los manuales, los protocolos, los reglamentos, y con ello voy a poder cumplir lo que la población, los ciudadanos, los pobladores están demandando, ¿no? Sin embargo, este modelo que estuvo vigente hasta más o menos mediados de los 80, es un modelo que se empieza a agotar porque el sentido común nos dice que efectivamente no todo lo que está en los manuales, no todo lo que está en los protocolos, en los reglamentos, me va a dar respuesta a las múltiples situaciones que se pueden presentar cuando el Estado interviene en la población e intenta atender los requerimientos de la población, ¿no es cierto? Porque finalmente los manuales y los reglamentos son una simplificación de la realidad, entonces no puede necesariamente responder a las distintas problemáticas, a las distintas formas en las que se pueden configurar los problemas de los pobladores, ¿no? Y por eso es que a mediados de los 80 empieza una reflexión con respecto a cómo los estados funcionaban, ¿no? Y que no es casual, está asociado en realidad a un esquema de gestión pública, denominado de administración pública, que ya estaba prácticamente en agotamiento, ¿no? Y así es como surge, a partir de dos procesos políticos importantes, que es la toma de mando en el Reino Unido por parte de Margaret Thatcher y en los Estados Unidos por parte de Ronald Reagan, que eran claramente dos organizaciones políticas, dos partidos políticos que tenían ideas que denominamos ideas liberales. ¿Qué significa ideas liberales? Eran organizaciones que consideraban que la solución a las demandas ciudadanas eran soluciones que tenían que pasar más bien por reglas de mercado, es decir, eran las fuerzas del mercado las que podían atender las demandas ciudadanas y no las decisiones de personas dentro del Estado las que eran el mejor medio para poder atender las demandas ciudadanas. Ese es un poco el enfoque liberal, ¿no? Y en ese sentido, lo que se plantea es que era necesario reformar la manera como los estados funcionaban, ¿no? Y esta forma distinta de llevar adelante la gestión pública es a lo que se denomina la gerencia pública. En la literatura lo que ustedes van a encontrar es que a esta forma de hacer gerencia es la que le denominan la nueva gestión pública, que es el nombre que recibe principalmente en el Reino Unido, o como en inglés le llaman el New Public Management, esta nueva forma de hacer gestión pública. En esta nueva forma ya aquí no estamos hablando que el responsable, digamos, del Estado es nombrado por el político, sino más bien de lo que estamos hablando es que el responsable de la prestación de los servicios mira a los pobladores no como un usuario, no como un tomador, sino lo mira como un cliente. ¿Esto qué significa? Que el Estado está orientado a satisfacer las necesidades de los clientes, es decir, los pobladores se transforman en clientes y lo que se busca aquí es que el Estado cumpla con atender, cumpla con hacer que los derechos que tienen los ciudadanos sean atendidos por parte del Estado, por parte de la acción de las organizaciones públicas, ¿no? Y en ese sentido, lo que vamos a encontrar es que lo que guía el accionar de las organizaciones públicas es la eficiencia y los resultados. Es decir, la idea es que los bienes y servicios, los productos que entrega el Estado, sean productos que se entregan con la máxima eficiencia. ¿Qué significa esto? Utilizando la menor cantidad de recursos y generen resultados, es decir, satisfagan la expectativa de los ciudadanos. Entonces, el éxito aquí está en lograr satisfacer las demandas de los ciudadanos, es decir, lograr resultados en esta intervención, ¿no? La gerencia pública o el New Public Management es una corriente que se empieza a desarrollar y se empieza a construir un marco conceptual hacia fines de los 80, ¿no? Mediados fines de los 80. Esto es desarrollado por un profesor de la Facultad de Gobierno del London School of Economics en la ciudad de Londres, en el Reino Unido, el profesor Christopher Hood. Y lo que plantea básicamente es que la nueva gestión pública tiene como un orientador
que sea el profesionalismo de los servidores públicos los que permite entregar servicios, permite entregar productos con eficiencia y logrando resultados en las personas, ¿no? Es interesante mencionar que esta nueva gestión pública surge en un momento en el cual hay una reflexión importante con respecto a cuál es el rol que tiene el Estado para poder atender las demandas ciudadanas. Es la misma, y no es coincidencia que ocurra esta construcción de este marco conceptual de la nueva gestión pública bajo circunstancias o en el contexto, como ya hemos aprendido, en el contexto de gobiernos liberales. Y es en esta época en realidad surge lo que hoy día conocemos como el Consenso de Washington, ¿no? El Consenso de Washington es esta reunión que ocurre en la ciudad de Washington, en donde por la iniciativa del profesor Williamson se produce una reunión de los destacados economistas y tomadores y políticos, digamos, en la ciudad de Washington, donde se elabora una lista de un conjunto de directrices que son las que deberían seguir los países para poder generar una condición que permita llevar mejor calidad de vida a los ciudadanos, ¿no? Entonces se elabora en realidad una lista de 20 recomendaciones, un consenso al que se llegó en la ciudad de Washington, de ahí el nombre de Consenso de Washington, ¿no? Y es una lista de 20 recomendaciones que luego se transforma en una lista de 40 recomendaciones a partir de aportes que vienen de los organismos multilaterales que tienen su sede en Washington. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Entonces, esta lista de 40 recomendaciones que nosotros la conocemos y se denomina el Consenso de Washington, es lo que se ha transformado en una corriente que atravesó el mundo en los 80s, inicios de los 90, y que nosotros la conocemos como el enfoque neoliberal, ¿no? Y hago énfasis en que utilizo la palabra enfoque neoliberal y no modelo neoliberal, que es lo que nosotros podemos escuchar en los medios periodísticos en nuestro país, que se habla del famoso modelo neoliberal. Y lo digo así porque en realidad, en estricto, no podemos hablar de un modelo, ¿no? Un modelo es una simplificación de la realidad. Y un modelo se utiliza en ciencias puras, en la física, en la biología, en ciencias de la ingeniería se utilizan modelos, en la economía se utilizan modelos para poder simplificar la realidad. Y el modelo es una forma en la cual yo puedo interpretar lo que ocurre en la realidad, porque el modelo es el que me permite explicar lo que ocurre y además es el que me permite predecir lo que ocurre. Por eso es que en la literatura y en la investigación científica se utilizan modelos para poder simplificar la realidad, para poder entender la realidad y para poder predecir lo que va a ocurrir. Pero cuando hablamos de esta mirada neoliberal, en realidad nos estamos refiriendo a un conjunto de recomendaciones. No estamos refiriéndonos a un modelo que nos permite explicar lo que ocurre, sino literalmente el Consenso de Washington es un conjunto de directivas que los países tienen que seguir. Directivas como la privatización de las empresas del Estado, es decir, transferir las empresas que son de propiedad del Estado al sector privado. Hablamos de tener bajos niveles de déficit fiscal, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no es correcto hablar de un modelo neoliberal. Lo que es correcto es hablar de un enfoque neoliberal, que son este conjunto de recomendaciones. Este es un aspecto bien importante porque en esa línea, cuando hablamos de la gerencia pública que lo que hace es promueve la eficiencia y promueve el logro de resultados en la calidad de vida de las personas, en efecto, es la manera como el enfoque neoliberal se termina aplicando en la realidad de los países que en esa época, entre ellos el Perú, estamos hablando de inicios de los 90, decidieron aplicar de una manera bastante intensa las recomendaciones que están en el enfoque neoliberal y que implicaron un conjunto de intervenciones en donde en nuestro país la intervención que más destaca es lo que se denominan las islas de eficiencia.
¿no? ¿Qué cosa es una isla de eficiencia? Estamos hablando de organizaciones públicas que están construidas sobre la base del uso eficiente de los recursos y que tienen como propósito generar resultados en la calidad de vida de las personas, es decir, tener una prestación pertinente y lograr las metas que se han trazado estas organizaciones. Las islas de eficiencia que tienen de las cuales hay mayor conocimiento y son las primeras que surgen en el Estado peruano son aquellas asociadas a aspectos económicos. Básicamente nos estamos refiriendo a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. La SUNAT es un ejemplo típico, tradicional, que se utiliza para mirar la administración pública peruana como una isla de eficiencia. Son organismos públicos que tienen determinadas características que les permiten operar sobre la base de la eficiencia y sobre la base de los resultados. En nuestro país nosotros tenemos muchos ejemplos de islas de eficiencia. Otro ejemplo interesante, que es un desarrollo sofisticado, es lo que nosotros denominamos los organismos reguladores, que son estas organizaciones públicas que tienen el propósito de establecer estándares de calidad y determinan las tarifas que deben de cobrarle a los ciudadanos aquellas personas que ofrecen servicios públicos. Hablamos del servicio de electricidad, servicio de telecomunicaciones, servicio de agua potable, servicios asociados al uso de infraestructura de uso mayor y que denominamos organismos reguladores, ¿no? ¿Cuáles son en nuestro país? OCIPTEL, que regula los servicios de telecomunicaciones, OCINERMIN, que regula los servicios que tienen que ver con las actividades de electricidad, minería y hidrocarburos, entre otras. SUNAS, que es la que regula todas las actividades referidas a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, y también lo que corresponde a OCITRAN, que es el que regula la prestación de servicios a partir o a través de la infraestructura como puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera, ¿no? Entonces, esos son típicos ejemplos de islas de eficiencia y que justamente están recogiendo esto que se plantea en la gerencia pública, ¿no? Y esta forma, digamos, de organizar el Estado es una forma que se ha intensificado, como se ha mencionado, a inicios de los 90 hasta nuestros tiempos, en donde el mecanismo que ha utilizado el Estado peruano para poder inyectar eficiencia es la creación de estas organizaciones que lo que buscan es prestar servicios específicos referidos a la prestación o referidos a intervenciones que están orientadas a generar resultados en la población, ¿no? Finalmente, el tercer modelo de administración pública que en realidad se ha desarrollado en tiempos recientes a propuesta de Naciones Unidas, que es el que de alguna manera ha integrado estos elementos, es el que se denomina la gobernanza responsiva, ¿no? Este término viene de una definición en inglés que habla de responsive governance, ¿no? Y básicamente lo que plantea aquí es que ya nos salimos de un ámbito en donde estamos considerando al poblador como un cliente y más bien conceptualizamos a los pobladores como ciudadanos, ¿no? Y como stakeholders, ¿no? Recordemos, mencionamos la definición de stakeholder, todo aquel que tiene vela en este entierro, y estos ciudadanos en realidad lo que el Estado hace es que los observa ya no solo como individuos, digamos, que tienen derechos, sino también tienen deberes, ¿no? El concepto de ciudadanía, recordemos, es un concepto creado por los franceses, ¿no? En la Revolución Francesa, y básicamente está asociado al hecho que los ciudadanos, así como tienen un conjunto de derechos a los cuales deben ser atendidos por el Estado, también tiene un conjunto de deberes, ¿no? Por ejemplo, el derecho al libre tránsito en el territorio, pero también el deber de pagar impuestos, ¿no? Entonces, la ciudadanía es un concepto que está muy asociado a la educación, ¿no? Y por eso es que cuando hablamos de gobernanza responsiva, una pieza clave es el nivel educativo que tiene la población, porque la parte de los derechos es como que relativamente fácil, pero el tema y el desafío está en que los ciudadanos sean conscientes del cumplimiento de sus deberes, ¿no? Pagar impuestos, cuidar el ambiente,
tener un comportamiento adecuado en la sociedad, etcétera, 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 son parte de los deberes que nos hacen ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, algunos estudiosos sostienen que en el Perú, en realidad, estamos hablando de que la ciudadanía es un aspecto en construcción, ¿no es cierto? No tenemos ciudadanos en realidad, sino estamos todavía construyendo ciudadanía, y esto asociado al hecho que tenemos unos niveles de educación bastante bajos en nuestro país, ¿no? Entonces, la ciudadanía viene asociada a la educación. Pobre educación, pobre ciudadanía. Y por eso es cuando hablamos de modelos de administración vinculados a la gobernanza responsiva, en realidad estamos hablando de aspectos que están todavía en una etapa un poco inicial, aunque como vamos a ver en un segundo, en nuestro país tenemos varios ejemplos de gestión pública que está vinculado y que aplica esta lógica de gobernanza responsiva, ¿no? Entonces, estos tres modelos, administración pública, gerencia pública, gobernanza responsiva, son tres modelos en los cuales nosotros podemos observar cómo se desarrolla la gestión pública, ¿no? Lo que es interesante mencionar es que estos tres modelos no son excluyentes, es decir, un Estado puede tener algunas organizaciones que siguen el esquema de la administración pública, otras organizaciones que siguen el esquema de la gerencia pública, finalmente otras organizaciones que siguen el esquema de la gobernanza responsiva, ¿no? Entonces, son modelos que están, que pueden ser aplicados, digamos, a organizaciones públicas que conviven, que forman parte de un mismo Estado, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son los aspectos que nos interesa destacar a nosotros? A nosotros nos interesa destacar principalmente los siguientes elementos, ¿no? El primero es cómo cambia la relación entre el ciudadano y el Estado cuando hablamos de estos tres modelos, ¿no? En donde en el primero, en el modelo weberiano de administración pública, hablamos de obediencia, ¿no? El ciudadano es un usuario, tiene que obedecer lo que le plantea el Estado sin posibilidad de poder generar algún tipo de cuestionamiento ni feedback al respecto, ¿no? En el caso de la gerencia pública hablamos de una demanda de derechos, es decir, los pobladores están en la capacidad, digamos, de exigir los derechos que le asisten, y en ese sentido el Estado está obligado a garantizar esos derechos, ¿no? Y por eso hablamos de un mecanismo en donde ya no hablamos de usuarios, sino hablamos de una mirada hacia pobladores que exigen sus derechos, ¿no? Y en cambio en la gobernanza responsiva hablamos de empoderamiento. Es un término también viene del inglés, el empowerment, que lo que se señala aquí es que en la gobernanza responsiva los pobladores se apropian, digamos, hacen suyo los esfuerzos que hace el Estado, las intervenciones que hace el Estado para poder atender sus demandas, y en ese sentido le dan forma a las intervenciones del Estado a través de la apropiación, del empoderamiento que tienen los ciudadanos en la interacción con el Estado, que es una figura totalmente distinta a las dos anteriores, ¿no? El otro elemento que hay que tener en cuenta es el que está referido a cómo rinde cuenta el servidor público, ¿no? El alto funcionario. En la administración pública, el servidor público le rinde cuenta al político, porque es el político el que permitió que asumiera esta responsabilidad de gobierno. A diferencia de lo que ocurre en la gerencia pública, en donde yo le debo rendir cuenta a mi cliente, ¿no? Y mi cliente son los ciudadanos, son los pobladores, ¿no? Los pobladores en esta lógica de que tienen una forma de cliente que demandan derechos, ¿no? Y finalmente en la gobernanza responsiva ya hablamos de ciudadanos, ¿no? Entonces yo le rindo cuenta a quién, al ciudadano, que es consciente de sus deberes y sus derechos, ¿no? ¿Qué principios son los que guían la intervención? Vamos a ver que en el modelo weberiano de administración pública el principio es la obediencia a las reglas. Como señalamos, todo está en los manuales, todo está en los protocolos. Tengo que seguir a pie juntilla lo que dicen los protocolos y todo va a estar bien, ¿no? Que no es el caso en la gerencia pública, en donde lo que nos guía es la eficiencia, el uso de la menor cantidad de recursos y el logro de resultados, y muy distinto a la gobernanza responsiva, ¿no? Donde en realidad ya no importa tanto la eficiencia, sino la rendición de cuentas, ¿no? O sea, estamos hablando aquí que lo que busca es que hay una rendición de cuentas por parte del alto funcionario,
de tal manera que se evidencie que lo que estoy haciendo es algo en donde el ciudadano ha tenido una participación y se ha empoderado de la intervención a la que está desarrollando el Estado, ¿no? ¿Cómo se mide el éxito en estas administraciones? Lo que se mide es a través, en el caso del enfoque o del modelo weberiano, es a través del rendimiento, ¿no? Que también yo desempeño mis funciones, las actividades que también las realizo. Ese es el criterio de éxito. Cambia completamente cuando hablamos de la gerencia pública, donde el criterio de éxito es el resultado. ¿Logré o no logré lo que se quería alcanzar con mis clientes en este caso, ¿no? Y distinto a la gobernanza responsiva, puede ser que no logre el resultado esperado o no tan cerca del esperado, pero el proceso es un proceso en donde el ciudadano se vio atendido, el ciudadano observó, validó, sintió que el Estado le escuchaba y lo que le entregaba era algo que estaba respondiendo a su expectativa, ¿no? Entonces, ese es el aspecto interesante. Y lo que tenemos que tener en cuenta acá es que cuando hablamos de la gestión estratégica, si bien es cierto, nosotros lo que vamos a ver es que estos tres modelos de gestión pueden convivir. La gestión estratégica está un poquito más en el mundo de la gerencia pública, ¿no? Yo puedo hacer gestión estratégica en el ámbito de la administración pública y de la gobernanza responsiva, pero la gestión estratégica está más asociada a una mirada que se plantea en la gerencia pública, ¿no? En donde lo que estoy buscando es el logro de resultados, ¿no? Entonces, el hecho de que incorpore el concepto de resultado como parte de la gerencia pública es la que hace que la gestión estratégica sea un elemento o una forma de gestionar, una forma particular de llevar adelante la gerencia pública a partir de esta gestión estratégica, en donde todas las decisiones que tomo están asociadas justamente al logro de resultados que son los que efectivamente permiten mejorar la calidad de vida. Recordemos lo que señalamos en el primer módulo, en donde el término resultado está asociado al objetivo de política pública. Entonces, la gestión pública, sobre la base de esta gerencia pública, en donde una de sus vertientes es la gestión estratégica, es la que me permite a mí lograr los objetivos de política pública. ¿Cómo se evidencian estos objetivos? A través de mostrar que hemos logrado resultados, es decir, hemos mejorado la calidad de vida de las personas, ¿no? De los pobladores en un determinado territorio. Bien, con esto damos por concluido el desarrollo del módulo 2 y nos vemos en el siguiente módulo. Gracias.